Por continuar con nosotras, vamos a la sección Con Todo. El día de hoy, la ministra presidenta Norma Piña Hernández dio su segundo y último informe de labores. Tuvo un tono bastante duro, donde señaló una campaña de desprestigio por parte del entonces presidente López Obrador y también de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien no acudió a este evento, donde tampoco asistieron magistrados electorales. Vamos al Con Todo. Bien, como estaba agendado el día de hoy, martes 10 de diciembre, no en punto, sino minutos después de las 11 de la mañana, arrancó el segundo informe de la ministra presidenta Norma Piña, quien inició su mandato en enero del 23 y estaba planeado para 26, pero pues en torno a la reforma judicial presentó su renuncia para agosto del próximo año. Bien, en este segundo y último informe contó con la presencia de integrantes del Consejo de la Judicatura, todo el Pleno, también con integrantes del Tribunal Electoral, pero como adelantó, no asistió la presidenta Claudia Sheinbaum, quien impulsó la reforma judicial que Piña intentó frenar en aquella divertida sesión del 5 de noviembre, cuando intentó cambiar los votos necesarios para conformar mayoría, pero no obtuvo la aprobación del resto del Pleno. Durante este mensaje, Piña Hernández habló directamente del contexto sin precedentes que enfrentó el Poder Judicial en torno a la reforma judicial. Por primera vez, al menos en tono, y a menos de un año de su renuncia, en agosto de 2025, al no quererse someter a la elección judicial, Norma Piña recriminó al gobierno federal la campaña de desprestigio contra los juzgadores iniciada desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador e intensificada, así lo calificó, en la transición de gobierno. Incluso criticó que se hicieron alegorías en ataúdes de algunos de los ministros. Recordemos que fue el 15 de septiembre cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación esta reforma judicial que plantea la elección popular de juzgadores y también la creación del Tribunal de Disciplina para sancionar posibles casos de corrupción en el Poder Judicial. El bloque opositor del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y también trabajadores del Poder Judicial presentaron una lluvia de amparos en contra de esta reforma. De estas lluvias de amparos derivaron en diversas suspensiones que fueron ignoradas por Morena y por el gobierno federal bajo el argumento de que la Constitución no se puede impugnar y también citando esta ley de amparo. Es el próximo 15 de diciembre, en unos días, cuando ya se va a publicar la lista de candidatos aprobados por los comités de evaluación para continuar con este proceso electoral que está organizando en su mayoría el INE. Este martes, en el Pleno de la Corte se vio la presencia de todo el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, los consejeros Bernardo Batis y Celia Maya, que son los que más ubican ustedes. También del Tribunal Electoral estuvieron, pero no todos los magistrados, ojo ahí, solo estuvo la magistrada Yanino Tálora y Reyes Mondragón. Quienes faltaron, pues este grupo de la magistrada presidenta Mónica Soto, el magistrado Felipe Fuentes y el magistrado Felipe de la Mata, brilló su ausencia. Es un grupo que ha sido señalado por la oposición por ser presuntamente afín a la denominada 4T. De hecho, Mónica Soto hace un par de días tenía la obligación de presentar su informe laboral también ante el Pleno de la Corte, ante Norma Piña en su calidad de cabeza de todo el Poder Judicial. Sin embargo, no lo hizo y nada más mandó impreso su informe. Por parte del gobierno federal, del Poder Ejecutivo, particularmente en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, ella no acudió, estaba en Acapulco en este tema del Consejo de Seguridad, decidió enviar como representante a César Ñáñez, también lo ubican bastante bien, actualmente subsecretario de Derechos Humanos de la CEGOV, pero fue uno de los colaboradores más cercanos a el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. En este primer informe, este es el segundo. Respecto al primer informe, a finales de 2023, el panorama fue muy distinto en torno a quienes asistieron a este informe. Por ejemplo, en cada uno de estos lados de la ministra presidenta Norma Piña se vio entonces a la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde, hoy dirigente nacional de Morena, y del otro lado la entonces presidenta de la Cámara de Diputados Marcela Guerra del PRI. Estaban bajo este discurso de llegamos las mujeres al poder, etcétera, etcétera. Entonces fue arropada, eso fue en diciembre del 23, todavía no explotaba como tal el tema de la reforma judicial.
Y también hace un año estuvieron presentes todos los magistrados del Tribunal Electoral, hoy le hacen pues la ausencia. Durante el mensaje del día de hoy, la ministra presidenta Norma Piña aseveró que la reforma judicial no es una historia de vencedores o vencidos. Vamos a escuchar pues justamente el inicio de este discurso que duró más o menos media hora. En el periodo comprendido entre el 16 de noviembre de 2023 y el 15 de noviembre de 2024, el Poder Judicial Federal enfrentó un contexto sin precedentes, marcado por la discusión en todos los ámbitos de la vida nacional e incluso internacional de las implicaciones de la reforma judicial, en donde distintas voces destacaron este proceso y la necesidad de llevar a cabo un análisis profundo sobre su impacto en la impartición de justicia y sobre todo en los derechos de las personas. Indudablemente, la reforma judicial presenta enormes retos, pero no solo para las personas juzgadoras, sino para todo México. Partamos de que estamos ante un escenario prácticamente sin precedentes a nivel mundial. La reforma judicial no es una historia de vencedores o vencidos. Todo demócrata y con mayor razón, todo servidor público desea lo mejor para su país. No es posible saber, al menos en este momento, ¿cuál será el resultado de dicha reforma? Se necesita, como decía Renato Leduc, de la sabia virtud de conocer el tiempo. Pienso, y al mismo tiempo, así lo deseo, por el bien de mi país, que la expresión exclamada por algunos, sí se pudo, solo tendrá sentido, no ahora, sino cuando, en su caso, los hechos den constancia plena de que está funcionando el nuevo sistema que garantice de mejor manera los derechos de las y los mexicanos. Espero que la finalidad de esta reforma, por el bien de México, no consiste en destruir, sino en construir un mejor sistema de protección de los derechos humanos, un mejor control de regularidad constitucional, un mejor sistema de contrapesos entre los poderes del Estado, todo ello en beneficio de la sociedad y de nuestro país. Pero esto solo se verá con el tiempo, que será cuando la reforma se podrá apreciar y evaluar en su totalidad. No obstante, en lo personal, sostengo que el aspecto medular deriva de que se trata de una reforma con al menos dos evidentes retos de origen. El primero es que se está innovando a partir de una narrativa falsa, infundada, pero repetida tan consistentemente que ha parecido convertirse en verdad. Nos encontramos entonces ante un caso típico de posverdad en el que las apelaciones a las emociones, a las creencias y a los sentimientos han tenido más influencia en la formación de la opinión pública y de los actores políticos que los hechos objetivos y verificados. Una revisión a los acontecimientos del dominio público deja ver con claridad cómo la campaña para la anulación de la autonomía del Poder Judicial Federal para sujetarlo a lógicas electorales y partidistas se intensificó, inclusive de manera violenta, cuando la Suprema Corte de Justicia
y sus integrantes actuamos como nos corresponde, como un tribunal constitucional. Bueno, el 5 de noviembre el Pleno de la Suprema Corte votó en contra de abordar el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara sobre la constitucionalidad de la reforma judicial. Luego de la postura del ministro Pérez Dayán de votar en contra de la procedencia de este proyecto, la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, sugirió un cambio a la votación con el fin de darle el visto bueno al proyecto del ministro Alcántara. También propuso avalarla solo con 6 votos en vez de los 8 que se necesitaban para la mayoría calificada. Solicitó un receso, pero después de este receso, pues su esfuerzo no resultó. Piña hoy afirmó que la campaña de deslegitimación, desprestigio público e injerencia contra personas juzgadoras comenzó desde hace 6 años durante el gobierno del expresidente López Obrador. También cuestionó por qué no se propuso una reforma para las policías, fiscalías, comisiones de víctimas o para el sistema penitenciario. De acuerdo con la ministra presidenta, los ataques al Poder Judicial se intensificaron cuando la Corte declaró inconstitucional el Plan B electoral y el paso de los elementos de la Guardia Nacional a la Sedena. Recordó que fue ahí cuando se les llamó traidores al pueblo, corruptos, aliados de minorías rapaces y delincuencia organizada. También criticó, ya lo decías Dulce, que se hicieron alegorías en ataúdes de algunos de los ministros, incluyéndola a ella. Vamos a escuchar qué comentó hoy la ministra Norma Piña sobre esa campaña de deslegitimación. Pero lo cierto es que la campaña de deslegitimación de personas juzgadoras federales comenzó hace más de 6 años. No debemos olvidar los ataques a jueces y magistrados que desde entonces ya eran constantes. Recordemos que apenas hace menos de 3 años se promulgó una importante reforma judicial que puso énfasis en la carrera judicial, la erradicación de la corrupción y el nepotismo, la formación judicial y de defensores públicos, el fortalecimiento de la Corte como un tribunal constitucional. No se propuso entonces una reforma para las policías, para las fiscalías, para las comisiones de víctimas, para el sistema penitenciario que se encuentra, como todos sabemos, actualmente en ruinas. Los intentos de injerencia sobre la Judicatura Federal llegaron a tales extremos que incluso dentro del proceso legislativo sobre la reforma judicial 2021 se llegó a incluir a través de una reserva para no pasar por un proceso deliberativo parlamentario y en contravención a la Constitución, la extensión de mandato del presidente anterior de esta Corte y del Consejo de la Judicatura Federal para hacerlo coincidir con el cambio de administración sexenal. Y apenas casi 2 años después, cuando la Suprema Corte recuperó su mandato y papel de Tribunal Constitucional independiente y autónomo, cuando se restauró el respeto pleno a su autonomía jurisdiccional, como siempre debió haber sido, fue entonces cuando algunos medios públicos y todos los medios oficiales se enfocaron en la anulación de la independencia judicial y el desprestigio público de las personas juzgadoras sin nunca presentarse prueba alguna. Las coincidencias entre ataques y amenazas a la Judicatura Federal y a sus integrantes y el legítimo ejercicio de nuestra función jurisdiccional se hicieron patentes cuando, frente a decisiones contrarias a los intereses del gobierno, se nos llamó traidores al pueblo y abiertamente se nos acusó de no ser parte, como además no debía ser por no corresponder a cada juzgador,
de un proyecto político dominante. ¿A qué casos me refiero? En primer lugar, el caso relativo a la Guardia Nacional en abril de 2023, que fue un punto de quiebre importante que intensificó las amenazas y agresiones hacia los ministros de la Suprema Corte. Esto se dio a partir de la resolución de la acción de inconstitucionalidad 137 de 2022, donde el Pleno invalidó la legislación que, entre otras cosas, ordenaba el traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Dos últimas cosas, Mon, respecto a este último informe de labores de la ministra presidenta Norma Piña. Lenia Batres, ministra, entre los demás que estuvieron ahí presentes, tuiteó al respecto, y dentro de este tuit, el último párrafo es el verdaderamente crítico. Dice: últimos manotazos de resistencia ante una reforma que les quita un poder que creían de su propiedad. Es la observación de la ministra Lenia Batres, que dio ayer su informe sobre el informe de Norma Piña de cierre de sesiones de la Suprema Corte. Y segundo, quería hacer el comparativo de cómo fue el primer informe de la ministra Norma Piña, cuando pues fue justamente la primera vez que una mujer llegó a encabezar todo el Poder Judicial. Recibió incluso la felicitación por teléfono del entonces presidente López Obrador, y esa imagen es a finales del año pasado. Ahí sí estuvo, pues no arropada, pero sí acompañada de la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, y de la presidenta del Congreso, Marcela Guerra. Eso en el 23. Y siguiente imagen es una captura de lo que se ve el día de hoy. Ahí donde, justo al lado de Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado, debieron haber estado los otros 3 magistrados, Mónica Soto y los magistrados Felipes. No están. Y si ven a su derecha, ahí se puede ver a César Ñáñez, justamente el representante del gobierno federal, donde tendría que estar la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahí pues las dos grandes ausencias de este último informe de la ministra presidenta Norma Piña. Pues Dulce, unos días de informes, de muchos informes. Ayer les hablábamos de este informe de la ministra Lenia Batres, ahora de la ministra presidenta Norma Piña. Y ya por último, hubo al final una interpretación de la orquesta y también de la Cámara de Coro de la Sinfónica Minería del himno nacional. La ministra Lenia Batres creo que no contó con ello, pero aquí sí hubo entonación del himno nacional, y ahí terminó. Ahí se va ya casi la ministra presidenta Norma Piña, termina su labor en agosto de 2025 por su decisión, por su renuncia, cuando en realidad había sido ratificada por el Senado para 2026. Y pues decía en entrevista con Grupo Fórmula qué es lo que planea hacer después de agosto de 2025. Pues dice que probablemente escribir un libro y pasar el tiempo con su familia. Pues no sabe cómo va a reconstruirse luego de esto. Ahí están los de la Sinfónica, ya retirándose. Las imágenes. Y los violinistas de atrás, como en Titanic, pues ya, despidiendo. Tu referencia, pero pues sí, como en Titanic. Oye, nos comentan aquí, nos escriben en el chat, y las reuniones con Alito Moreno en la casa de González Alcántara, bueno, eso también marca la presidencia de la ministra Norma Piña en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que recordar que el 12 de diciembre del 2023, cuando el proceso electoral rumbo a la presidencia de México ya estaba en curso, se realizó una reunión a la que asistió la ministra Norma Piña, y bueno, también importante recordar, Dulce, que fue también asistió el ministro Juan Luis Alcántara Carranca. Las críticas pues fueron
justamente que fue en el proceso electoral. Y pues sí, gracias Rodolfo por recordarlo, no lo habíamos olvidado, pero es importante mencionarlo. También estuvo invitado a ese encuentro Santiago Krill, al final no llegó, pero pues bueno, como parte, él era integrante de esta campaña de Xóchitl Gálvez. Uh-huh. Y también legislador en ese momento. Pero...